A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Y la acción del oficialismo impidieron las protestas de los sectores de salud y educación en varios estados de nuestro país. Hasta la 1 de la tarde, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizaba 70 manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional. El Departamento de Estado norteamericano rechazó la represión a los ciudadanos que ejercen sus derechos cívicos y democráticos en nuestro país y permite a las fuerzas de seguridad cometer abusos impunemente. Hablaremos de hoy. Varios datos que compartir durante el programa. La justicia británica anuló el fallo a favor de Juan Guaidó sobre el acceso al oro venezolano, que virtual. La embajadora designada por el Parlamento en Reino Unido, Vanessa Neumann, aclaraba que no han logrado que la Corte reconozca a Nicolás Maduro. Lo que sí es que se ha alargado el proceso. Hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Sadio Garavini. Fue embajador de Venezuela, doctor en ciencias políticas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés, embajador, de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido hoy con esta decisión de los tribunales de alzada en Reino Unido. La embajadora designada por el Parlamento aclaraba una decisión definitiva, ni mucho menos representa un reconocimiento del régimen venezolano o de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Bienvenido, lo escuchamos. Sí, mira, aquí lo que ha habido es que el juez de alzada le devolvió al juez de primera instancia el asunto, diciéndole no es que le dio razón al régimen, sino le dijo al de la primera instancia, mire, revise bien y haga un análisis, una investigación con el Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo, de quién es el gobierno reconocido por el gobierno de la Gran Bretaña. Ese es el punto. Por lo tanto, dado que el gobierno británico ha reconocido a Juan Guaidó, y eso lo hemos visto además en la visita que hubo de Guaidó en Londres, recibido por Boris Johnson y por el canciller, no creo que haya ningún problema al respecto. El punto es que varios países europeos, a diferencia de Estados Unidos, que simplemente cerró su embajada aquí en Venezuela y reconoció al embajador, no solo reconoce a Guaidó, sino reconoció al embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, y le entregó le permitió que accedieran a los bienes que tiene la Venezuela en los Estados Unidos, porque lo reconoce totalmente, le dice, aquí están las llaves, etcétera. Bueno, ustedes saben, el embajador Carlos Vecchio está en Washington reconocido plenamente. Lo que sucede con los países europeos es que hay una situación absolutamente sin precedente en la historia, que es reconocen al presidente Guaidó y su gobierno interino, reconocen a sus representantes en sus países, pero por razones de no querer cerrar la embajada en Venezuela y el consulado, ahí hay intereses de las comunidades, como es el caso de España, de Francia, de Italia, en Portugal en particular,
y quizá en menor medida la Gran Bretaña, que no tiene una comunidad muy grande, pero sí tiene interés económico, etcétera, han mantenido el consulado y la embajada en Caracas abiertas, y para eso obviamente no pueden cerrarle la embajada en Londres y entonces hay unos encargados de negocios que venezolanos del régimen que muy probablemente no vienen invitados a las reuniones sociales ni a los cócteles de la Cancillería, pero no le quitan, digamos, la casa ni le quitan sus atribuciones, cosa que sí ya pasó en Brasil, por ejemplo, que Brasil cerró su embajada aquí en Venezuela y le quitó las credenciales a los diplomáticos del régimen en Brasil. Entonces, el ahora, tema embajador, es que va a suceder sobre con este el punto, juez. no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle, porque hacía referencia a ello la embajadora Vanessa Neumann, designada del Reino Unido. Ella advertía, y vamos a reponer un extracto muy pequeño de su rueda de prensa virtual el día de hoy, que probablemente termine forzando al Reino Unido a romper relaciones venezolanos. Si me permite, vamos a escuchar lo que ella decía. No se cuestiona de que sigan el reconocimiento de Guaidó. Lo que están pidiendo es una aclaratoria de si hay de jure o de facto, que si quedara algún punto donde algún punto menor de, como dicen, vestigio. Vestigio es como el remanente que queda cuando un cadáver se está muriendo, reconocimiento de Maduro. Entonces, pero eso es por unos precedentes que se han montado entre de jure y de facto, pero eso nunca ha surgido en una corte y nunca ha surgido en una política internacional. Incluso la Cancillería tendría una gran motivación para seguir defendiendo su política exterior, que ha sido en pro del pueblo venezolano y en pro, si ellos siguen con eso y si presenta de insistir en esta aclaratoria, es posible que pidan más que rompan lo que seguramente la Cancillería ahora estará pensando, y de ser así la aclaratoria, digamos que no le gustaría. Tras el fallo del Tribunal de Alzada en Reino Unido, ¿qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, te repito, sin precedente, en el cual se reconoce a un gobierno legítimo, pero se mantienen como el poder de la fuerza y del control, por cierto, un control muy limitado a ciertas partes del territorio, porque realmente controlada por mafias y etcétera. Sabemos al sur del Orinoco, el ejecutivo británico, y ahí habría, digamos que Gran Bretaña no tiene comunidad muy grande aquí en Venezuela, España y Portugal en particular, que no quieren perder los servicios pues y la defensa que le da una presencia de una embajada. El caso, por ejemplo, hace llamar encargado de negocios, como hace un embajador, aun cuando es un funcionario de nivel, sin duda, cómo se resuelven algunos países este caso de diplomático muy peculiar que tenemos de un presidente legítimo, que por cierto vive en Venezuela, fuerza el control interno básicamente. En otra época de la historia existían los gobiernos en exilio y un gobierno interno reconocido o no por el sistema internacional o los países individuales. Este es un caso muy particular. Hablar acerca de la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Hoy veíamos varias declaraciones, por ejemplo, el enviado especial para Venezuela e Irán, Elliot Abrams, le restaba importancia al tema de los buques que ha enviado a nuestro país, diciendo que eso le va a durar muy poco a Maduro, destacando, bueno, que China ni Rusia han tomado
o han tenido la misma determinación, declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Hoy el presidente Donald Trump abandona el hospital, el centro médico donde está, para volver a la Casa Blanca después de su tratamiento por COVID-19. Yo le pediría un comentario. Hay una discusión abierta sobre un posible cambio o no. Craig Fowler, que ellos están... Para los Estados Unidos están muy claros en cuál es por ahora la táctica seleccionada, que es la erosión gradual y progresivo, repito, de aumento gradual y progresivo de sanciones financieras, comerciales, económicas y judiciales a nivel personal de los funcionarios de este régimen. Vimos que esta misma semana hubo nuevas sanciones para funcionarios del régimen. Entonces, ahí esa es la táctica que por el momento es lo que manejan, y internamente, esperando también que internamente las presiones internas aumenten, como está sucediendo el día de hoy. Ha sido un día de protestas en todo el país, personas que no son docentes, pero lo interesante que ha sido en todo el país es algo que evidentemente demuestra que la gobernanza, agua, gas, todo eso está conformando una suma de situaciones que yo diría está pasando de la cantidad a la calidad. Sino este gobierno es un desastre, tiene que ir mental del país. Embajador Sayo Garavini, como siempre, un gusto conversar con usted. Fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, expresando opinión, análisis acerca del impacto de lo que ha ocurrido hoy en las cortes, tribunales de alzada de Reino Unido. De eso depende el destino, de momento, de más de $1.000 millones que están allí en oro de las reservas de Venezuela en la campaña electoral. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro. Para la protección de tu salud, el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Y Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Fronteras, dice el diario El Nacional en versión electrónica, ni la pandemia ni el asedio del chavismo impidieron protesta del gremio. Turis, ministro de Educación del régimen, no apareció en las concentraciones, a pesar de que en la Plaza Caracas se generó un pequeño debate entre representantes y voceros del gremio educativo. Cansados de las precariedades, le exigen la electricidad del Internet, presentan graves fallas. Decíamos al inicio que el Observatorio Venezolano de hasta la 1:00 p.m. ofrecía el siguiente balance de protesta. A la 1:00, más de 20 estados. Bueno, hubo más de 70 manifestaciones hasta esa hora. Los principales protagonistas fueron los educadores exigiendo reivindicaciones salariales. Adicionalmente, monitoreamos protestas por gasolina y gas doméstico. Y vamos a tratar de hacer un recorrido por alguna de estas manifestaciones, porque los grupos afectos al oficialismo en algún momento pretendieron obstaculizar esa manifestación. Vamos a escucharlos. O se van de aquí o hacemos que se vayan. Aquí en Venezuela está pasando algo bien grave. Aquí nos concentramos hoy los docentes a traer un documento aquí en el Ministerio del Trabajo y los colectivos nos están amenazando por el micrófono que despejemos la plaza porque necesitan toda la plaza. Y a una compañera que no la vimos le quitaron todas las
pancarta y la rompieron. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros estamos muriendo de hambre y Maduro manda a sus esbirros a que maltraten y agredan a los maestros. ¿Dónde está aquí la Guardia Nacional? Aquí llegaban los que siempre son los que nos están cuidando. Pero aquí no hay Estado de Derecho, con un desgobierno malandro como lo es Maduro Moro. ¿Qué exigen los docentes el día de hoy en esta plaza? Estamos aquí porque venimos a entregar un documento aquí. Tienen un micrófono ahí diciendo que tenemos que irnos. Bien, parte de las declaraciones de esta también en Los Teques salieron a manifestar. Allí la comunidad acompañó a los maestros por sus reivindicaciones. Vamos a ver parte de la protesta en Miranda. Esto ocurrió en Los Teques, más temprano, insistimos, más de 70 manifestaciones en el país. En el Zulia también salieron. Allí Alexander Castro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza decía: los maestros del Zulia por convicción tenemos que luchar para la educación pública de calidad. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía. Es increíble el cinismo, porque se lo demostramos tangiblemente con fotografías, con imágenes, y simple y llanamente dice que le van a dar una gotica de amor a las escuelas. Esa gotica será de veneno, de cianuro es lo que le han dado a la educación. Y nosotros, los maestros del Zulia, por convicción, tenemos que luchar por la educación pública de calidad. Ética y moralmente estamos comprometidos con este país, porque al perderse la educación, indudablemente que podemos perder el establecimiento de país y de nación. Es por eso que nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la calle, y hoy... Impresionante la manifestación, esto lo digo a título personal, los ciudadanos salieron a acompañar a los docentes. Vamos a ver parte de esta marcha en plena pandemia, lo subrayo. Escuchemos y veamos. Manifestando una vez más, y aquí está el pueblo del Tocuyo, hoy sin actividad educativa, en descontento con este gobierno, porque por la causa, echándole pichón, demostrando que el hambre no lo aguanta nadie, y el pueblo desbordado en la calle. Aquí está el pueblo, aquí está el pueblo. Con su teléfono, compartido con ustedes. La reacción del Departamento de Estado norteamericano, Michael Cossack, secretario adjunto para el hemisferio occidental, decía en redes sociales: el régimen ilegítimo de Venezuela reprime a los ciudadanos que ejercen sus derechos cívicos y democráticos y permite a los ciudadanos e instituciones. El Universal más temprano una declaración de Jorge. Debemos lograr que las medidas coercitivas unilaterales sean condenadas. Participación en el seminario internacional Déjennos Respirar, calificó al presidente estadounidense como un imperialista y capitalista, y lo que destacaban las redes sociales es déjennos respirar. Seguramente, decían algunos, lo que dicen las víctimas de la represión en Venezuela. Por cierto, hoy, producto de la pandemia de COVID-19, falleció el alcalde Esteban Bocaranda. Compartimos con ustedes la nota de lo que publicaba la diputada Karin Salanova, con profundo dolor. Esteban Bocaranda, quien en vida fue alcalde del municipio Tovar y destacado dirigente del Circuito 3 del estado Aragua, daba cuenta la diputada de esta información sociales. Y en los Estados Unidos, lo comentamos al inicio, Trump, unas horas del hospital, lo tomamos del país de España. No tengan miedo al COVID. Esto lo escribió en redes sociales, por Twitter, que abandonará esta tarde el centro de salud donde se encuentra desde el viernes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca da positivo por COVID. Y vamos a reponer, le pido a mi equipo, el tweet justamente el presidente norteamericano. Voy a dejar el gran PM, me siento realmente bien, no tengo miedo. Vidas, nosotros
desarrollado bajo la administración Trump algunos grandes medicamentos. Me siento mejor que como 20 años atrás. Me siento mejor que hace 20 años atrás, escribió en su cuenta en Twitter el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional de la Firmaría de Salud, Ambulancia, Hospitalización, Cirugía, Oftalmología, Dermatología.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa cantidad de equipos de comprobada calidad para cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el ATSUB y los submarinos venezolanos. En 1999 hombres quedaron atrapados en una mula como producto de la respiración. Es uno de los problemas fundamentales en los submarinos. En la década del 80, los doctores Orlando Leal y Carmelo Bolívar y el ingeniero Gonzalo Sepúlveda, que llamaron ATSUB, para ser usado en los submarinos de la Armada venezolana. Los grados centígrados para su regeneración. El ATSUB estaba hecho de un gel de sílice y arcilla, de una patente y de un premio como mejor trabajo de investigación nacional a los estudios Nación Juan Alberto Olivares, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en la elaboración y regeneración del ATSUB, y los submarinos venezolanos tuvieron el sello de la investigación hecha en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas... 750 AM, porque lo bueno une. 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y escuchaban ustedes hace algunos minutos algunas de las manifestaciones en todo el país. Me parece... A toda la audiencia, de verdad agradecida por la oportunidad que nos brinda, María Alejandra. También nos acompaña en esta parte del programa Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas. Gracias por atendernos, buenas tardes. Conversación con Griselda Sánchez, me parece, mira si me equivoco, porque ustedes estaban con una conflictividad social, registraban más de 70 manifestaciones hasta la 1 de la tarde. En la cual en este momento estoy presidiendo. Organizamos unas protestas que el 5 de octubre iniciaban las clases. Nosotros nos organizamos con docentes de la VAL a decirle la verdad al país, al mundo, de lo que ocurre en el sector. Seguir impartiendo clases con un salario de $3 o $4, que definitivamente el magisterio está dispuesto a levantarse. Protestas permanentes en todos los estados, o sea, a través del Twitter hemos promovido semanalmente, ellos no son dirigentes sindicales, sino maestros de la base, como por ejemplo en el estado de Aragua, la profesora Marilyn, que hoy sacó un grupo importante de educadores, conjunto del maestro María Alejandra. Hay que destacar que el problema principal de la educación de educadores en el país por el tema salarial y contractual. No tenemos HCM, no tenemos seguro funerario y además sin alimentación, sin zapatos, sin comida, sin uniforme, sin su maestro y muchos, María Alejandra, que también eso nos mueve, es que muchos están con sus abuelos, sin sus padres porque les ha tocado migrar para que sus hijos... ¿Aló? Sí, le pregunto a Mauro Zambrano, partes del país, los problemas son... ¿Aló? Mauro Zambrano, no sé si puede escucharme usted. Las protestas a las cuales ustedes... Primordialmente, los maestros de nuestro país hoy merecen un salario mucho mejor al que están, igual como estamos todos los trabajadores públicos, pues, como tú la conoces bien, de muchísimos años. Y bueno, nada, hoy decidimos apoyar a los maestros en su convocatoria de la Plaza Morelos,
exigiendo pues su salario digno, exigiendo sus salariales, como lo estamos sufriendo en el sector, porque en el sector nuestro debo decirte que es muy difícil lo que están viviendo los trabajadores de la salud. Debo decir que han muerto entre más de 200 trabajadores de la salud. El gobierno ha sido muy irresponsable en cuanto al salario, en cuanto a lo que vivimos los trabajadores. Pero algo que hay que destacar y que yo quiero hablarle a los sectores políticos es que hoy en día la lucha social tiene que llevarla quien debe ser, es decir, tienen que dejar que luchen los sindicatos, los gremios organizados y no meter sociales, pero en este momento la lucha por el salario, la lucha por calidad de vida es una sola, pero tienen que dejar simplemente que los gremios y sindicatos desarrollen la lucha. Y digo esto porque no puede seguir sucediendo que contribuya a la unión de los gremios y sindicatos. Eso es lo que tiene que suceder, porque es elección, porque hoy tuvimos que hacer una sola protesta todos, o se tuvo que hacer una sola protesta en el caso del sector educativo, siendo en el país es que en la Plaza Morelos, en la Plaza Caracas y en todas las plazas de Caracas, bueno, ellos montaron un colectivo, montaron cosas para que los maestros no protestaran, pero sin embargo lo hicieron. Tienen bien movilizándonos ante esta situación. No lo diremos por cuestión de nosotros nos vayamos a movilizar. Creo que hay que afinar estrategias para que los trabajadores sigan exigiendo sus reivindicaciones salariales ante un Estado que ha sido muy irresponsable. Ahora le pregunto a Carla Sánchez acerca de la acción de los coagidos por el titular de ese despacho. La escuchamos. Bueno, no nos recibió el ministro, no se incorporó. Nosotros teníamos hoy una protesta creativa donde los docentes nos íbamos a vestir con carteles alusivos a lo que estamos exigiendo para nuestros estudiantes y para nosotros como maestros. Y bueno, nos robaron las pancartas, pero nosotros superamos todo esto. Nosotros nos mantuvimos en la Plaza Caracas, nosotros salimos, marchamos, nos fuimos hasta la avenida porque ya era mucho, demasiado la cantidad de colectivos, estaban armados, llegó la policía. La intención nuestra no es confrontar, la idea nuestra es que se pronuncie este Piñate, que recibió un documento hace 15 días por las federaciones, y nosotros fuimos, María Alejandra, a exigir que nos dieran respuesta. Nosotros no podemos permitir concentraciones porque la concentración nuestra fue realizada con voceros, delegados. De hecho, lo pueden decir los periodistas, ahí habían puros maestros, ahí habían pocos dirigentes, muchos maestros de las parroquias de Caracas. Y entonces, claro, nosotros fuimos, tuvimos un debate, llegó una concejal llamada Carmen Serpa, Caracas, ahí tuvimos un debate con ella, me dijeron que estaba el viceministro de Cultura, yo lo desconozco, pero llegaron ahí, bueno, y nos tuvimos un debate, desmontamos el debate de ellos y nos quedamos allí para cumplir el objetivo que era protestar a Piñate para que entiendan Aristóbulo Isturi, Nicolás Maduro y Piñate que tienen que darle respuesta a este sector. Yo comparto lo que dice el compañero Mauro, que sí, que debemos unirnos, pero debemos unirnos, María Alejandra, dentro del marco del respeto. Aquí los partidos no pueden seguir creyendo que ellos van a manejar Venezuela como si esto es su casa y quito aquí, pongo allá. No, señor, eso no han aprendido, son 20 años cometiendo errores, porque es de ellos, porque entonces hablamos de unidad, pero respetamos el trabajo de nosotros, María Alejandra, porque esto es promovido por nosotros, no, o sea, las federaciones nos respaldaron, algunas federaciones se pronunciaron a favor de nosotros, pero la campaña, María Alejandra, del trabajo que hemos hecho
en todas las regiones del país quedó hoy visibilizado, en Vargas, en Lara, en Aragua, en Miranda, en Táchira, incluso docentes del Páramo, profesor, que creo que aquí no hay sindicato, imagínate, pero a estar unidos, sí, pero dentro del marco del respeto y de la consideración del trabajo de los que realmente somos los verdaderos voceros de la protesta del día de hoy. Ahora, yo le pregunto a Mauro Zambrano, porque en la protesta del día de hoy, el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, salió a acompañar la manifestación. Yo le pediría un comentario al respecto, si existe algún tipo de sintonía a estas alturas con la dirigencia política, o al menos los partidos que están representados en la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Sí, mira, te digo que fuera de todas las cosas es importante todo pronunciamiento, porque es a favor de lo que significa en este momento lo que estamos viviendo los venezolanos. Ahora bien, la lucha es de abajo para arriba. Es decir, y aquí hago una reflexión muy grande. Tanto los maestros, todo el sector salud, nosotros no hemos dejado de ir a nuestros centros de salud a cumplir con nuestra obligación como sindicalistas de atender los reclamos de los trabajadores. Creo que hace falta en este momento de la dirigencia política atención hacia la gente. Nosotros tenemos que, y es parte de la exigencia, pues, o sea, no puede ser que no hayan, o sea, yo le hago un llamado tanto a los diputados como a los partidos que hacen vida en la oposición, que sí tiene que haber una unidad y un propósito, que lo tenemos bien claro, que es el cambio político del país, pero eso tiene que hacerse de abajo hacia arriba, es decir, atendiendo a la gente, hablando con la gente, visitando a las personas, lo que sufre cada día el venezolano. Nosotros no hemos dejado de cumplir con nuestra responsabilidad, los sindicatos y los gremios, y hoy quedó demostrado que salieron, en este caso, las federaciones nacionales, sindicatos regionales, en todo el país, con el fin, pues, de protestar por su derecho. Esto tiene que más bien reforzarse, buscar la unión, buscar que el camino sea uno solo para lograr, pues, lo que queremos todos los venezolanos. Porque mira, fíjate algo, María Alejandra, ahorita nosotros en salud estamos haciendo, además del sindicalismo, estamos dándole respuesta a la gente. Por primera vez el movimiento sindical venezolano, además que estamos en un proceso de investigación de los distintos centros de salud, donde tenemos monitor salud, que dice diariamente lo que sufre en los distintos centros. En este momento tenemos más de 86 centros reportando día a día la situación, pero además de esto estamos entregando más de 1.500 comidas en Caracas, que son distribuidas en 14 centros de salud. El día de mañana estaremos entregando material de protección. Esto obviamente no es la solución, pero ahí estamos los trabajadores, ahí estamos los sindicatos, estamos dándole respuesta a la gente, y yo creo que es parte de lo que tenemos que asumir, cambiar la forma de hacer política. Y parte de cambiar la forma de hacer política es ir a la gente, ayudar a la gente. La pandemia usa para visitar, para hacer un conversatorio de 10, de 15 personas, ir a orientar a la gente para lograr los objetivos que queremos. Tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que fortalecer el movimiento sindical en este momento, que día a día tenemos dirigentes que ni siquiera, o que tienen 20 o 15 años en los sindicatos y no quieren hacer elecciones. Y parte de la democracia es esa. Tenemos que ser democráticos nosotros mismos para poder llegar a lo que queremos, fortalecernos y hacer una nueva manera de hacer política, que es buscando obviamente la renovación de cuadros, la renovación y refrescamiento de los distintos sectores para lograr el cambio que todos queremos. Le pregunto a Griselda Sánchez a propósito de lo que dice Mauro Zambrano. ¿Existe coincidencia con el objetivo de las protestas hoy día orientado al cambio político,
De acuerdo con lo que Mauro expresa, las federaciones tienen que contarse, los sindicatos tienen que contarse. Mauro quizás desconoce, no sé cómo es en el tema salud, pero en el tema educación es terrible. Ahí hacer elecciones, ellos no saben lo que es contarse. Muchos de los que se concentraron ahí hoy en la Plaza Morelos son este tipo de dirigentes que no les gusta contarse, que hablan de democracia pero no la practican, hablan de unidad pero no la practican. Entonces no puede ser, no. Yo estoy segura que está haciendo el trabajo social, que está haciendo, que lo felicitamos, además porque siempre veo sus reportes, porque tiene un apoyo económico para eso, lo están ayudando, pero los maestros no los ayudan ni un lado ni el otro lado. O sea, los maestros estamos en el limbo, o sea, en el sentido del apoyo, de la ayuda. Lo que sí tenemos es conducción política gremial. Aquí hay conducción política gremial, aquí hay organización, aquí hay dirigentes valiosos en las regiones que estamos dispuestos, sin egoísmo, María Alejandra, porque el protagonista de lo que nosotros logremos es Venezuela, porque definitivamente la educación es el corazón de una nación y por eso nos estamos jugando todo. No es posible que hoy al sector educación no se les haya garantizado ningún tipo de apoyo económico. Ni siquiera, un plan para entregar unas bolsas de comida a los maestros. Ojo, que como dice Mauro, esa no es la solución. Pero, oye, eso ayudaría a muchos maestros, María Alejandra, que en este momento tienen cuadro de desnutrición. Maestros que han perdido 30 y 40 kilos. O sea, gente que está realmente pasando necesidad. Entonces no es posible que todavía no exista un plan para eso. Nosotros el día 1 de mayo felicitamos al presidente interino Juan Guaidó por el trabajo y el apoyo que se le dio al sector salud, pero también solicitamos que estos $100 también sean cancelados para los maestros, porque no puede ser que los maestros no estén gozando en este momento de ningún tipo de atención de nadie, que no exista el maestro dentro de los planes de la presidencia interina y tampoco de Nicolás Maduro. Y entonces, ¿qué hacemos? Eso no puede ser. Gracias a Griselda Sánchez por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, educadora del Magisterio Venezolano, Mauro Zambrano, dirigente de hospitales y clínicas, ofreciendo detalles de la protesta masiva que ha ocurrido el día de hoy en buena parte del territorio nacional. Hasta la 1 de la tarde, más de 70 manifestaciones, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, promovidas por el sector de educación, el sector salud y además producto de otras reivindicaciones. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES, que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, 6b.net.be, FONPRES 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Y, con un video incluido, dice que a pesar de la pandemia y la intimidación del régimen Urachiche, salió masivamente a respaldar a nuestros educadores en legítima protesta. Yaracuy y Venezuela necesitan un cambio urgente, dice el parlamentario en sus redes sociales. Insisto, acompaña el mensaje con un video y recordar que allí empezó toda esta ola de protestas en las regiones, concretamente en la localidad de Urachiche, en Yaracuy. Además, Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto, expreso político, confirma en sus redes sociales que le acaban de dar de alta del COVID. Gracias a Dios he respondido bien al tratamiento y debo continuar con aislamiento total. Han sido días duros. Doy gracias a los que elevaron sus oraciones a Dios para superar terrible enfermedad, en especial el personal de salud que me atendió. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benesares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilson Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. 50 AM.
porque lo bueno une.